Hola, bienvenidos una vez más a Spoiler del Cielo. Hoy vamos a meternos con una de esas historias que todo el mundo cree que se sabe de memoria, la de Jonás y la ballena. Pero quédense conmigo, porque les prometo que cuando terminemos van a ver que la historia real es mucho pero mucho más profunda y hasta incómoda de lo que nos contaron. La imagen es un clásico, ¿no? El profeta, la tormenta, el mar y una ballena gigante. Por siglos, creyentes y no creyentes se han peleado sobre si esto pudo pasar o no. Pero, ¿y si toda esa discusión empezara con un error de base? ¿Y si están discutiendo sobre un animal que el texto original ni siquiera menciona? Vamos a sumergirnos en lo que de verdad dice la historia. Empecemos por la estrella del show, ¿no? La criatura que se tragó a Jonás. Porque es justo aquí, en este punto, donde arranca el malentendido más famoso de todos. Vayamos directo a la fuente, al texto original en hebreo. En el libro de Jonás, la frase que se usa es Dag Gadol. ¿Y qué significa? Literalmente pez grande o gran pez. Punto. No dice ballena, nunca lo dijo. La palabra hebrea para pez es dag y es súper común. Entonces la pregunta es, ¿de dónde rayos salió la ballena? Bueno, como vemos aquí, fue un viaje bastante largo de traducciones. Cuando se tradujo al griego, se usó ketos megas, que significa gran criatura marina, un término un poco más amplio. El latín lo mantuvo bastante fiel con piscis grandis, de nuevo, pez grande. El verdadero problema, vino mucho después, en 1611, con la famosísima traducción al inglés, la King James, que usó la palabra whale, y de ahí, pues, se nos quedó grabada a todos. Y esto nos lleva a un punto clave para entender la Biblia. Su lenguaje es fenomenológico. O sea, no le importaba la biología ni la clasificación científica que usamos hoy. Para la gente de esa época, cualquier cosa gigante que viviera en el mar era simplemente un gran pez. Pero aquí viene lo más importante de todo. Pelearnos por la especie del animal es en realidad perder de vista el punto central. Porque esta historia, en el fondo, no se trata del monstruo marino, se trata del hombre, se trata del profeta. Así que dejemos al animal en paz un momento y pasemos al verdadero protagonista y al verdadero conflicto de esta historia, que es increíble. La mayoría de nosotros aprendimos en la catequesis o en las películas que Jonás huyó por miedo de ir a una ciudad peligrosa, miedo a fracasar. Pero el texto nos cuenta una razón mucho más extraña e incómoda. Para entender por qué huyó, primero hay que entender a dónde lo mandaban: Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, y los asirios eran los enemigos número uno de Israel, brutales, violentos, expansionistas. Para un israelita, Nínive era la capital del mal. Mandar a Jonás para allá era como mandarlo al corazón de las tinieblas. Y aquí está el giro que lo cambia absolutamente todo. Jonás no escapó por miedo a que le fuera mal, escapó porque tenía pánico de que le fuera bien. Él conocía perfectamente a su Dios, y su terror, su verdadero terror, era que esos odiosos ninivitas, sus enemigos, se arrepintieran y que Dios, que es pura misericordia, los perdonara. Y ojo, que esto no es una interpretación. Son las propias palabras de Jonás. En el capítulo 4, cuando está reclamándole a Dios, lo confiesa con todas sus letras. Por eso me fui, porque yo ya sabía que tú eres así, un Dios bueno y compasivo, que perdona. Jonás básicamente no soportaba la idea de que sus enemigos recibieran el perdón. Y ahí está la ironía más grande de todas. Con un sermón de 8 palabritas en hebreo, Jonás logró que toda una ciudad enemiga, desde el rey hasta el último habitante, se arrepintiera. O sea, si lo medimos por resultados, fue el profeta más exitoso de toda la Biblia. ¿Y cómo reaccionó? Se puso furioso. Y todo esto nos lleva al capítulo 4, que es el verdadero corazón de todo el libro. Y curiosamente, es la parte que casi siempre se corta, sobre todo en las versiones para niños. ¿Por qué? Porque complica demasiado la moraleja simple de hay que obedecer a Dios. Hacia el final de la historia, Jonás está sentado, todavía enojado, esperando a ver si Dios se arrepiente y destruye la ciudad. Dios hace crecer una plantita para darle sombra y Jonás se pone súper contento con la planta. Pero al día siguiente, Dios manda un gusano, la planta se seca y Jonás se deprime tanto que hasta se quiere morir. Por una planta. Y es entonces cuando Dios le lanza la pregunta final, la que resuena hasta hoy. A ver, Jonás, te pones así de mal por una simple planta, que ni sembraste y que duró un día.
¿Y no voy a tener yo piedad de Nínive, una ciudad enorme, con miles y miles de personas, e incluso con todos sus animales? Y así, con esa pregunta flotando en el aire, se acaba el libro. No hay respuesta. No sabemos si Jonás cambió de opinión. Nada. El libro nos deja con esa pregunta, para que la respondamos nosotros. A ver, para que quede súper claro, la historia de Jonás no es una lección sobre ser obediente, ni un cuento de aventuras con un monstruo marino. Es un desafío directo a nuestra idea de lo que es la misericordia y para quién es. La pregunta que el libro nos lanza a la cara es esta. ¿Puede Dios ser bueno con la gente que nosotros odiamos? ¿Con nuestros enemigos? ¿Tiene Dios derecho a perdonar a aquellos que según nuestro juicio no se lo merecen para nada? Entonces, para resumir, el Dagad Gadol, el gran pez, es solo el taxi que lleva a Jonás. La ballena es la distracción que nos ha tenido ocupados por siglos. El verdadero destino de toda esta historia, a donde siempre quiso llevarnos, es al capítulo 4 y a su pregunta tan incómoda. El texto original nunca habló de una ballena, pero quizá al obsesionarnos con ese mito, hemos encontrado la excusa perfecta para no enfrentar la verdadera pregunta de la historia. Una pregunta que nos obliga a mirar nuestros propios límites, nuestro propio tribalismo, y a decidir si estamos del lado de Jonás, enojados por la misericordia, o del lado de un Dios cuyo amor simplemente no tiene las fronteras que nosotros queremos ponerle. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Spoiler del Cielo. Esperamos que esto sirva para animarlos a releer esas historias que creemos conocer, porque muy a menudo la verdad que se esconde en ellas es mucho más fascinante que la ficción que nos han contado. Hasta la próxima.